nosotros vamos a hablar sobre los cuidados paliativos en el TECA, por Jesús, por David y por yo, Mónica. Y bueno, el budismo puede ser percibido como una filosofía o una religión. Se menciona que es la religión sin Dios, ya que no atribuye su espiritualidad ni sus creencias a ningún Dios o a un creador absoluto. Pero no se debe de confundir que cae en el ateísmo, ya que el budismo sí se cree en el alma, también cree en la vida después de la muerte e incluso en la existencia de dioses, pero estos dioses no son absolutos, ya que estos evolucionan y cambian. Incluso hay quienes creen que cada 5.000 años hay un nuevo Buda. El budismo busca crear una conexión entre el alma y el universo y se considera la cuarta religión más grande en el mundo. Se cree que en la actualidad hay aproximadamente 700 millones de fieles. El canon Pali son los escritos donde cuentan las enseñanzas búdicas. Mm, el origen del budismo no se conoce con exactitud. Se tienen textos que hablan del Buda que datan del año, hablan de Siddhartha Gautama. Él fue un príncipe de Nepal que nació de puros placeres. A sus 29 años, Siddhartha Gautama salió de su palacio e experimentó 4 hechos que lo transformaron para siempre. El primero fue que vio a un anciano, también después conoció a un enfermo que estaba en agonía y vio a una persona que había muerto y la estaban tirando a un río. Desde entonces, desde que vio esto Siddhartha, quedó tan impactado de contemplar tanto el dolor, el sufrimiento y la muerte, que hasta ese entonces él no conocía, que decidió huir de su palacio unirse a un grupo de ascetismo, que eran personas que uh, dedicaban o pensaban que podían purificar su espíritu con la negación de sus placeres. Así estuvo con ellos Siddhartha durante 7 años y pensó que debería de existir algún camino intermedio entre los placeres y el sufrimiento. Así fue que Siddhartha se mantuvo en este camino de equilibrio hasta que pudo lograr la paz espiritual, que ese fue su cuarto hecho. Al llegar al nirvana, él se nombró Buda, que significa el despierto o iluminado. Eh, Buda dedicó su vida a partir desde que él encontró el nirvana a poder transmitir su conocimiento a los demás para que ellos también pudieran encontrar su paz espiritual. El samsara o también conocido como la rueda de la vida, es un concepto que se refiere a un ciclo de existencias continuas, ligado tanto a la muerte, al renacimiento. Por lo tanto, el objetivo de esto, del budismo, es poder despertar, o sea, salir de samsara y ir en esta rueda con diferentes vidas y por consiguiente, si están en diferentes vidas, sea la que sea, pues van a seguir sufriendo este, el sufrimiento. Sé que existen en el centro del primer círculo y hacen que esta rueda siga. Alrededor de hay un anillo en el cual representa el karma, tanto positivo como negativo. El positivo va de los reinos inferiores, o sea, de abajo hacia arriba, hacia los reinos superiores, donde en esto se puede cultivar el espíritu. Y el karma negativo es al contrario, va de los superiores a los reinos inferiores, donde pues casi no se puede cultivar el espíritu y pues donde hay más sufrimiento. Eh, el, el tercer anillo está representado los 6 reinos espirituales, los inferiores que es el infierno, el reino de los hambrientos y el reino de los animales, y 3 reinos superiores que es el de los hombres, los semidioses y los dioses. Y por último, a su periferia hay otro anillo donde se encuentran las 12 causas del condicionamiento, que estas evitan que se pueda salir del samsara. Y bueno, fuera del samsara se pueden encontrar en las 2 esquinas superiores
unos budas que representan los seres que pudieron despertar y pudieron llegar a la iluminación saliendo del samsara y por lo tanto pues ya no están en sufrimiento. El dharma, la palabra como tal, se puede definir definir como proteger. En el caso del budismo, esta palabra se utiliza para referirse a las personas que siguen las enseñanzas de Buda o que siguen el camino para poder llegar a la iluminación. Se supone que si se cultiva el dharma, si se siguen estas enseñanzas, se va a generar buen karma. Y también se puede disminuir el mal karma, que sea, cuarto es siempre llevar una acción correcta, que el esfuerzo para continuar sobre este camino. El sexto punto es la atención correcta, o sea, vivir el presente. Y el séptimo punto es la correcta concentración y meditación. Se supone que si seguimos este camino óctuple, podemos llegar al nirvana, que el nirvana se define como la inexistencia completa o el completo despertar. Y esto significa que son todas las personas que despiertan y logran salir de este ciclo continuo de existencia. Mm, Y bueno, existen varias clasificaciones o variantes del budismo, pero tres son las más relevantes. La primera es Theravada, que significa, traducido, significa pequeño vehículo o vehículo pequeño. También se le conoce como la escuela de los ancianos y esta es practicada por el 38% de los budistas. El objetivo de esta es que buscan la liberación individual del sufrimiento. Solo ellos piensan que la salvación de poder salir del samsara solo es posible para los monjes que dedican toda su vida a la búsqueda del nirvana, por lo cual muchas personas quedan fuera de la posibilidad de alcanzar esta iluminación. Se cree que esta variante o este vehículo para llegar a la iluminación es el más ortodoxo a las antiguas tradiciones, o sea, son los que siguen más el canon Pali y se practica en varios lugares como India, Tailandia, Camboya, Corea y China. Otro vehículo para poder llegar a la iluminación es el Mahayana, que significa el gran vehículo, y este es predicado por el 56% de los budistas, y de esta salen muchísimas escuelas, por lo cual se considera que esta variante es la que podía denotar al budismo como una religión. Eh, el Mahayana busca ayudar a los demás a que se liberen del samsara y logren la iluminación. Son personas que sí llegan al nirvana, pero por compasión y amor deciden renunciar a este y, y ayudar a los demás a que puedan este, llegar a este. Y bueno, China, Haití, Mongolia, Nepal y Corea. Y bueno, la última, bueno, significa vehículo de diamante y es así porque este busca una iluminación en esta misma vida, o sea, una iluminación muchísimo más rápida que las anteriores. Y el Vajrayana pertenece al budismo de Mahayana. Eh, la escuela más representante del Vajrayana es la escuela tibetana, que es donde es el Dalai Lama. Pero no solo se practica en el Tíbet, sino también se practica en Japón. Y bueno, a diferencia de las demás, esta corriente enfatiza en el presente más que en el nirvana como su meta. Y pues tiene varias tradiciones como algunos rituales, los mantras, los mudras, los mandalas y el tantra. Y el objetivo de ellos es que realizan todas estas prácticas para poder acumular muchísimo más energía de su medio. Continuando con el tema de la muerte en el contexto budista, vamos a retomar unas creencias que ellos tienen para poder entender la muerte para ellos. Entonces, los budistas tienen la concepción de
o bueno, ellos conciben a una persona como un conjunto de 5 agregados o 5 escandas. Bueno, ¿en qué consiste? El primero es el cuerpo físico, y el cuerpo físico ellos lo consideran que está constituido por 4 elementos, que es tierra, agua, fuego y aire. El siguiente agregado son las sensaciones. Estas aparecen como consecuencia del contacto sensorial en forma de los 5 sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto e incluso también se incluyen los pensamientos. El siguiente son las percepciones, y estas atribuyen categorías a las señales sensoriales, las tendencias mentales, que son o que conectan la voluntad del karma con las acciones mentales, y por último la conciencia, que esta surge cuando la mente y el cuerpo entran en contacto con el mundo exterior. Otro concepto que es importante para poder entenderlo es el concepto de samsara, que ya lo había comentado un poco Mónica, que es el renacimiento y el karma. Bien. Con respecto al samsara, se cree que todos los seres pasan a través de un incesante ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, hasta que encuentran su medio de liberación. La forma en que será su renacimiento está condicionada por el karma. Es por eso que aquí estos dos conceptos se relacionan. Es importante destacar que el renacer no significa el transporte corporal de una esencia individual de un lugar a otro, sino que surge una nueva serie de estados condicionados por los estados anteriores. O sea, no es que una persona misma renazca siendo la misma en otro cuerpo. Eso no es así. Lo que pasa es que al morir la persona, toda esa conciencia, todo ese estado mental va a cambiar y va a surgir en uno nuevo. Sin embargo, va a estar influido por el karma o por las acciones que tuvo esa persona en su vida previa. Y también mencionan que todas las formas de renacer van a traer consigo dolor y sufrimiento. En cuanto al karma, se puede entender que son todos los actos intencionados del cuerpo, el habla y la mente, pueden producir consecuencias meritorias o demeritorias que van a determinar la naturaleza de cada renacimiento tras la muerte. De esta forma van a estar regulando el propio destino hasta que la persona alcance el nirvana y elimine como tal el karma. Se dice que las acciones motivadas por la ignorancia o el deseo son consideradas semillas del karma, y mientras el karma se genere, va a ser inevitable entrar al renacimiento o a volver a renacer. Y es imposible salir de este ciclo. Siendo así, se puede concluir que el ser humano se convierte en protagonista de su propio destino y es responsable personal del mismo. Bien, también otro concepto importante son los reinos de la existencia. Esto se refiere a lugares o los lugares que existen en los cuales es posible renacer. Entonces, se consideran que son 6 esferas o reinos espirituales de la existencia en los que se pueden renacer. Son, como ya lo mencionó Mónica, 3 superiores y 3 inferiores. Los 3 superiores son los únicos reinos deseables dentro de la rueda del samsara para poder renacer. Y bueno, estos incluyen el reino de los seres humanos. Este reino se considera el mejor estado existencial
porque los seres humanos, mediante su inteligencia y mediante su capacidad de discernimiento, les es posible que puedan alcanzar el nirvana. De hecho, consideran que el simple hecho de nacer en ese reino se considera, o ellos se consideran afortunados. Y el segundo reino, que bueno, aquí se pueden conjuntar dos reinos, que es el reino de los dioses, dioses o semidioses. Y se dice que en este reino, la persona que reencarna ahí va a disfrutar de un entorno sublime en el que se puede escuchar la enseñanza budista y alcanzar cierto grado de felicidad. Sin embargo, este estado de bienestar que se genera al estar en ese reino puede producir apego, lo cual no va a ser favorable para el desarrollo espiritual y incluso los puede apartar de conseguir el nirvana o la iluminación. Y por otro lado están los reinos inferiores. Estos se consideran ámbitos nefastos de nacer y tienen como consecuencia la imposibilidad de ver a los budas o escuchar el dharma. Por consiguiente, también va a ser imposible conocer la vía para alcanzar la iluminación. Y bueno, estos tres reinos incluyen al inframundo o Naraka. En este reino se va a renacer en forma de demonio, que principalmente están dominados por la ira, y se dice que pueden contar con poderes sobrenaturales. Por lo tanto, son capaces de causar daño. Y aquí cabe mencionar que hay una gran diferencia en cuanto a la concepción del inframundo, del infierno, para los budistas que en comparación con la cultura occidental. En este caso, para el budismo, la estancia en el infierno no es eterna, y el haber renacido ahí, en ese reino, es el resultado directo del karma. No es por un castigo divino, sino es el producto de las propias acciones realizadas en la existencia previa, o sea, el karma. El otro reino es el reino de los animales. En este se dice que los animales son víctimas unos de otros y están regidos por sus deseos instintivos, siendo así que es difícilmente que puedan generar un buen karma. Y por último, el reino de los espíritus agitados o los espíritus hambrientos. En este reino se describe que son espíritus hambrientos que en vidas anteriores estuvieron muy apegados a la vida humana, que no fueron generosos con su familia, con sus amigos o con el Sangha, que es la comunidad budista, y de hecho se llegan a caracterizar como unos seres que tienen estómagos muy grandes y tienen gargantas muy estrechas, lo que les impide satisfacerse tanto de su sed como del hambre. Por eso es que les mencionan espíritus hambrientos o espíritus agitados. Muy bien. Una vez dejando claro estos conceptos, podemos empezar a definir qué es la muerte y el proceso de morir para ellos. La muerte en el contexto budista es contemplada como un proceso normal que ocurre mientras la persona permanece atada al ciclo del samsara. Esta se contempla como un proceso en el que los elementos externos e internos se van disolviendo por etapas de forma gradual a niveles de conciencia cada vez más sutiles. Este fenómeno de morir incluso se encuentra descrito por etapas específicas de distribución para cada elemento. Y se van a acompañar de signos físicos particulares, como experiencias internas y apariencias visuales. Muy bien.
Y todo esto, todas las etapas están descritas dentro de un libro que es el libro tibetano de los muertos o el Bardo Todol, que más adelante se los voy a mencionar. El Bardo Todol, o por su definición en español, es la liberación por audición durante el estado intermedio. Este es un manual de instrucciones que se centra principalmente en la descripción de los fenómenos que se originan durante el proceso y el momento de la muerte. Incluso estos textos suelen recitarse junto a la cabecera de la persona agonizante o incluso ya muerta. Esto tiene el fin de despertar en ella la conciencia dirigida hacia su liberación y, por consiguiente, salir de la rueda del samsara. También cabe aclarar, o es importante, definir qué es un bardo. Un bardo se considera como un espacio intermedio o una transición en el cual va a ser un intervalo que se presenta cuando algo ha terminado y antes de que algo nuevo comience. En este caso, es un estado de transición entre, como tal, la muerte y el renacimiento. Muy bien. De hecho, existen diferentes clases de bardo, y principalmente 4, y los voy a mencionar a continuación. El primero es el bardo de la vida. Este es el intervalo que se abre entre el nacimiento y el término de la muerte. En este periodo los seres van a disponer de la libertad y la capacidad para decidir mediante el cultivo del Dharma el tipo de experiencia que se tendrá en la muerte corporal. Y este bardo de la vida en sí mismo puede incluir dos, que es el bardo del sueño y el bardo de la absorción meditativa. El bardo del sueño es el estado intermedio entre la vigilia y el sueño profundo, y el bardo de la absorción meditativa es el tiempo que dura que una persona logra entrar a una meditación profunda. El siguiente bardo es el bardo del momento de la muerte. Y este es el momento en que la conciencia se retira de los sentidos y se da la experiencia de la luz clara de la realidad. Se dice que si la persona reconoce, entonces la reconoce, puede librarse. Si no logra reconocer esta luz clara de la realidad, entra a un estado de inconsciencia que incluso puede durar de 3 a 4 días. Esto lo voy a explicar más adelante, que todo esto tiene que ver con el proceso de la muerte. El siguiente es el bardo de la verdadera naturaleza de la realidad o dharmata. Este se define como un periodo de 14 días en el que el difunto puede despertar a la conciencia de un cuerpo sutil. Se dice que incluso puede no saber que está muerto y puede experimentar visiones producto de sus contenidos mentales, que pueden ser benévolas o aterradoras. Y por último está el bardo del devenir. Este se considera como el bardo del renacimiento, y ocurre cuando la conciencia sutil del difunto no logra liberarse del samsara y nace de nuevo. Muy bien. Ahora sí, como tal, vamos a hablar del proceso de muerte. Durante este proceso de muerte existen distintos rituales que se llevan a cabo. En este ritual de acompañamiento del cuerpo se pueden distinguir 3 fases: la fase de separación, la de transición y la de incorporación.
En este proceso de muerte, el lama o el líder espiritual es el encargado de realizar los ritos funerarios, de leer el texto, que es el bardo tadol, y hacer ofrecimientos para guiar al difunto en el proceso de su muerte. Bien, y bueno, todo esto comienza, incluso el texto lo menciona, que en primer momento se debe verificar si la persona ha comenzado a presentar la sucesión de síntomas de muerte, que a continuación se los voy a resumir. Bien, menciona que al principio un sentimiento de pesadez abruma a la persona moribunda cuando los elementos de la tierra se disuelven en agua y surge una visión de espejismo. Posteriormente, el nivel de energía y la circulación sanguínea disminuye a medida que el elemento agua se disuelve en fuego y surgen visiones de nubosidad o de humo. Posteriormente, la persona se empieza a sentir fría y ya no es consciente de lo que sucede a su alrededor. Cuando el fuego se disuelve en el aire y surgen apariciones de chispas en los ojos de la mente. Y por último, el último sentimiento de contacto con el mundo físico desaparece cuando el elemento aire se disuelve en el espacio. Finalmente, surge una sensación de intensa luz blanca, roja y luego negra, y la persona moribunda está ya inconsciente. Posteriormente, cuando la oscuridad se disuelve en la mente de luz clara, como ya se los mencionaba, entonces se dice que ha ocurrido como tal la muerte, a diferencia de lo que conocemos normalmente, que nosotros, que clínicamente la muerte se define al momento de que una persona deja de respirar. En esta cultura, incluso 3 días después de haber dejado de respirar, se puede considerar una persona como muerta. Continuando con el ritual de la muerte, menciona que el lama procede a cubrir el rostro con una tela blanca, sin tocar el cadáver para no interferir en el proceso de meditación de la persona. Y también se le va a indicar a los familiares que eviten manifestaciones exageradas de dolor, ya que se cree que, que incluso la persona es capaz de ver o escuchar a los vivos, pero no los vivos a él. Por consiguiente, esto puede generar que la persona en el proceso de morir pueda generar rabia o angustia, y esto distraerlo de su búsqueda de la iluminación. Muy bien. Una vez que la conciencia ha abandonado el cuerpo, este es dispuesto en una posición fetal, simbolizando el nacimiento y una nueva forma de vida. Y posteriormente el cadáver puede ser abandonado al aire libre. Mencionan que en esta cultura pueden abandonar los cuerpos al aire libre y dejar que ese cuerpo sirva de alimento para las aves carroñeras. Posteriormente pueden ir a recoger los restos que hayan quedado, principalmente los restos óseos, y proceder a la incineración de los cuerpos, de los restos, perdón. Y también menciona que las pertenencias que fueron de esa persona son repartidas a las personas, pueden regalarlas o incluso pueden como subastarlas a bajos costos. Y ya como tal, el fin de las cenizas son arrojadas a un monte con el fin de que estas cenizas se incluyan o se vuelvan a unir con los elementos naturales. Esto simbolizaría o indicaría el final del camino del cuerpo, pero no del alma.
no pudo o no logró iluminarse en la primera fase de la luz clara, pasa al bardo de la verdadera naturaleza de la realidad. En esta etapa, el difunto se enfrenta a imágenes que pueden ser pacíficas o aterradoras, producto de su propia mente. Durante este proceso debe mantenerse concentrado para permanecer en la senda correcta y no distraerse del camino hacia la iluminación. Mencionan que al final de este proceso, de este bardo, es posible que se encuentre a Yama, que es el dios que representa la muerte. Él se va a encargar de analizar las buenas y las malas acciones, fruto del karma acumulado durante toda su vida, y él va a ser el que determine la condición de la propia existencia. Incluso mencionan que en esta etapa aún es posible que la persona alcance la liberación, si tiene buen karma. Si después de esto la persona aún no logra la liberación del alma, pasa al bardo del devenir, que si recuerdan es el último que vimos, donde se dice que incluso pueden elegir quiénes serán sus progenitores en la vida siguiente. Y así como tal, concluir con el ciclo de muerte y renacimiento. Bueno, también se menciona que al final, en el día número 49, terminando con este ritual, la familia se reúne con los lamas para leer la última parte del texto del Bardo Todol, despedirse del difunto y desearle un feliz renacimiento, y así concluye el proceso de la muerte. Bien, y bueno, las condiciones para una buena muerte en el contexto budista son las siguientes. El morir bien en el budismo significa acercarse al final de la vida y a los momentos finales con una mente tranquila y virtuosa. Para esto lo pueden lograr en primera instancia creando los familiares una atmósfera tranquila y pacífica, sin ruidos fuertes ni distracciones. Y se le dice a la familia y a los amigos que generen estados mentales y emociones que respalden la capacidad de la persona moribunda de meditar y de generar compasión. También es importante que si la persona moribunda tiene alguna enfermedad terminal como cáncer, sí se les permite el alivio del dolor. Sin embargo, a medicamentos a dosis calculada que no tengan el efecto adverso de causar somnolencia, con el fin de que no interrumpa o le sea posible tener este proceso de meditación y estar lo más tranquilo posible. También se recomienda recordar a las personas las cosas positivas que han hecho en su vida y dejarlos ir mentalmente para que puedan avanzar con calma y paz a la siguiente etapa. Otra cosa que genera condiciones para una buena muerte es recitar oraciones o mantras. Esto puede ayudar a la persona a no tener miedo o a confundirse y ayudar a generar una mente serena y tranquila. También dice que puede ayudar tener un altar con una imagen de Buda a la altura de los ojos o colocar una imagen de su maestro espiritual. Y de hecho esto menciona que esto puede ayudar a invocar felicidad y comodidad, que se sienta cómodo. Se dice que las meditaciones para dejar ir los pensamientos y concentrarse en el movimiento de la respiración pueden desarrollar calma, disminuir el miedo. Eso también puede ayudar a controlar el dolor y sentir alivio al momento de la muerte. Pero también menciona los textos que si
secundario a que escuche a sus familiares recitar o, sí, en recitar estos textos, puede detenerse la lectura para que la persona pueda liberar la mente y pueda disminuir tanto la irritabilidad como la inquietud que genere o que pueda generar el estar escuchando a su familia. Y también mencionan la adopción de la posición prescrita. ¿A qué se refiere? Se refiere a la posición que tuvo o que adoptó Buda al momento de su muerte, que es estar acostado sobre su lado derecho, con la mano derecha sobre su cabeza y la mano izquierda sobre el cuerpo. Y bueno, esta es la posición que les explicaba. Es Buda con la mano derecha sobre su cabeza, la mano izquierda sobre su cuerpo, y pues se puede ver una expresión de paz y de tranquilidad. Bueno, una vez entendido este tema, las creencias que se tienen en cuanto al budismo, pues podemos enfocarnos en los cuidados de hospicio, enfocados en la religión budista, específicamente en el país de Tailandia. Bueno, como introducción hay que tener ciertos hechos importantes en consideración. Por ejemplo, que Tailandia es un país que tiene 67 millones de habitantes, de los cuales el 94% practican lo que es el budismo. Su sistema de salud es una combinación de hospitales que son dependientes del Estado, que son privados, y instituciones de salud que son propiedad de organizaciones no gubernamentales. Y bueno, básicamente todas cumplen con altos estándares de servicios biomédicos, al estilo occidental, como podría ser los hospitales en Europa y en Estados Unidos. El servicio médico es relativamente barato. La cuota es una cuota universal en la cual se hacen acreedores al servicio completo de salud, el cual es, bueno, la cuota es de 30 baht, que es la moneda tailandesa, y su valor es equivalente a $1 canadiense. El enfoque que tiene su medicina es occidental y tradicional. Occidental porque se enfocan en la medicina basada en evidencias, y la tradicional por el uso de, por ejemplo, de plantas medicinales, masajes, que bueno, veremos más adelante. Y bueno, como se había comentado, hasta el 94% de las personas son budistas y tienen un gran apego a esta creencia, a esta religión, y pues tienen un enfoque muy ajustado a su religión de lo que es la salud y la enfermedad. Por ejemplo, la salud es el resultado de estar en armonía con uno mismo, el círculo social, todas las personas y los seres vivos que nos rodean, y el ambiente natural. Y la enfermedad es el resultado de la pérdida de esta armonía y se expresa con los síntomas de la enfermedad. Y aquí hay que recalcar que puede ser también el resultado de las acciones de uno mismo. No exclusivamente, pero sí es probable lo que consideran ellos. Estas acciones se les denomina karma o kama. Kama en la lengua pali y karma en el sánscrito, el cual se refiere a una acción intencionada, pudiendo ser una acción verbal, de hecho, o de pensamiento, en la cual, dependiendo si es una acción que sea buena o mala, vamos a tener el mismo efecto. Si se hace un karma bueno, se va a tener también un fruto, un resultado bueno. Si se hace lo contrario, pues va a ser de la misma manera. Y bueno, como resumen, podemos ver que este enfoque que tienen es de que puede haber causas que afecten la salud y pueden crear enfermedades tanto mentales, físicas y kármicas.
algo que tú haces mal o bien, principalmente mal, te puede repercutir en la salud. Y no solamente en cuestión del karma hace referencia a lo que nosotros hagamos en esta vida, también se hace referencia de lo que hicimos en vidas pasadas. Y pues, actualmente estamos sufriendo las consecuencias de esos actos pasados. Bueno, el karma es muy complejo, inclusive ellos no tienen esa concepción del karma, y la única persona que se cree que ha podido entenderlo completamente ha sido este Buda. Y bueno, lo que es una parte del karma, la causa-efecto del karma, tiene un aspecto social. Entonces, es por esto que muchos budistas realizan acciones sociales para crear condiciones de armonía entre todos. Y hay una frase, o hay una leyenda, anécdota, en el cual se hace mención de que una vez sus discípulos a Buda le preguntaron que resumiera en una frase lo que él estaba pregonando, lo que es el budismo. Y él le respondió: para de hacer el mal, aprende a hacer el bien y purifica tu propio corazón. Esta es una frase muy dicha en esta creencia. Y bueno, y se cree que cuando las personas y las sociedades siguen esas reglas, estas encomiendas, se llega a una armonía. Bueno, como ya hemos visto, los budistas tienen una visión de lo que es la enfermedad muy amplia. No solo se centran en lo físico, sino también mucho en la cuestión de sus creencias, de su espiritualidad. Y bueno, las acciones que se pueden tener en caso de que las enfermedades sean físicas, se puede usar la medicina tradicional, como ya he comentado, que son las plantas medicinales, la realización de masajes. En caso de fracturas, pues la realización de reducciones de fracturas. También están los tratamientos biomédicos, más relacionados con la cultura médica de Occidente. Y aquí es importante remarcar esta aceptación de este tipo de medicina, ya que el budismo busca que se creen habilidades con el fin de aliviar el sufrimiento. Claro, está siempre siendo moralmente aceptadas. Y están las enfermedades mentales, que su manejo por parte de los budistas es la meditación, que bueno, comentaremos un poquito más adelante. Y que se basa también mucho en lo que ya habían comentado mi compañera Mónica y mi compañero Jesús. Bueno, están también las enfermedades impulsadas socialmente, que afectan a gran cantidad de las personas, y la manera de actuar sobre estas es por programas de salud pública, como por ejemplo mejorar la agricultura, la situación de sanidad, e inclusive en un enfoque más espiritual, es la acción de la comunidad, alentar a la comunidad para que actúe con bien, para que no se hagan daño entre ellos, y es enfocado en cuestión del karma. Y bueno, están también las enfermedades que se quedan secundarias a un mal karma, a una mala acción que realizamos, y estas se creen que solo terminan cuando se termina de pagar, así, o el efecto del karma. Y aunque hay otras maneras en las que se puede actuar, por ejemplo, el hacer acciones buenas que nos den méritos para poder subir a un reino más alto, tener o tener consecuencias mejores, o eliminar esa enfermedad. Como se había comentado, el karma es complejo, por lo cual es imprecisa. Entonces, en el momento de que se cree que tiene una enfermedad y puede ser por un mal karma, se decide utilizar tanto la medicina tradicional, plantas medicinales, masajes, y también la medicina occidental.
Y bueno, en cuanto a la filosofía, como ya habíamos visto, ellos no ven la muerte como el fin de todo. Ellos toman como es el fenómeno de pasar a otra vida, de renacer. Entonces, ellos buscan el enseñar a las personas que toda vida pues va a pasar por un envejecimiento, por la enfermedad y al final por la muerte. Y se busca también el quitar el alto valor que se le da, principalmente en otras culturas, como la occidental, al cuerpo, ya que inevitablemente pues decaerá y pues ya, ya no seremos nosotros, ¿no? Lo que quede. Tanto es así que muchos templos, muchos lugares, para hacer énfasis en este pensamiento, es el mostrar cuerpos de personas creyentes, para demostrar a los visitantes lo que es la decadencia del cuerpo y así poder ayudar un poco al desapego de la importancia de lo que es el cuerpo y que simplemente es un contenedor. Este tipo de acciones como de difusión también se hacen en las escuelas, desde niños pequeños hasta estudiantes de universidad. Y como se había comentado, el fin de esto es que las personas se normalicen lo que es se normalicen lo que es la enfermedad, el envejecimiento y también la muerte. Esto al final ayuda a que en el momento de que estén estén en una enfermedad o cerca de la muerte, tengan un duelo más sencillo, en el cual no causa tanta angustia ni dolor, como veremos más adelante. Y es en el caso también de la cultura occidental, en el que no se tiene tanto contacto con la muerte. Y el momento de estar cerca de ella puede ser momentos de mucho estrés, que a consideración de los budistas se considera una mala muerte. Y bueno, vamos a ver el sistema de cuidados de hospicio, cuidados paliativos en Tailandia. Y bueno, tradicionalmente uno moría en su casa, rodeado de familiares, de redes de vecinos y de amigos, y estas redes eran bastante extensas. Actualmente, por las situaciones sociales, tecnológicas, económicas, pues ha ido cambiando muchas situaciones y se han creado problemas para llevar este mismo esquema. Por ejemplo, el hecho de que mucha gente emigre de las zonas rurales a las ciudades, hace que muchas familias se vean debilitadas en sus núcleos. También está el hecho de que las personas que viven en zonas urbanas, generalmente las viviendas son muy pequeñas, lo cual también dificulta la realización de cuidados para personas que estén en etapas terminales. El estilo de vida urbana también puede haber mucho estrés, puede haber mucho trabajo, cuestiones laborales, deficiencias económicas, etcétera. También está que lo que son los cuidados paliativos, programas de hospicio no estén tan difundidos. En los hospitales no hay tantos programas a nivel del servicio público. También está presente el impacto que han tenido enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y el SIDA. Bueno, VIH-SIDA. También hay otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Y bueno, a pesar de que, como se había comentado, el tener esta cuota de 30 baht, que es relativamente un costo pequeño, les da pues el derecho al servicio de salud completo. Los cuidados paliativos, pues la verdad,
no están incluidos, no están tan bien desarrollados. Esto solamente desde la crisis de 1990 en Asia, pues ha tenido problemas el servicio de salud. Y bueno, a pesar de esto, se han logrado avances modestos por parte de hospicios públicos, también privados. Se han establecido algunos de estos, principalmente con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, monasterios budistas, la caridad cristiana y también inclusive de personas pudientes, por ejemplo, la realeza en Tailandia, familia real, también ha tenido injerencia en el éxito, un modesto éxito de los cuidados paliativos. Y bueno, vamos a ver lo que es ir hacia una buena muerte en el budismo tailandés. Y bueno, ellos consideran una buena muerte, aquella muerte que es pacífica y seguía hacia un renacimiento, hacia un reino más alto, como ya había comentado mis compañeros, como puede ser el samsara, o el no renacer, llegar a la iluminación, como fue en el caso de Buda. Y esto se logra cuando el moribundo, el paciente que está en fase terminal, tiene la mente tranquila, limpia y no está libre de sentimientos como miedo, enojo, ansiedad y rencor. Es importante hacer mención de que la mayoría de los budistas aman la vida y desean renacer en un reino más alto, o por lo menos volver al reino de los humanos como un ser humano con menos imperfecciones. Y para lograr esto, pues, como ya había comentado, el momento de la muerte se tiene que llegar a tener una mente clara y sin todos los sentimientos negativos. Bueno, se tiene que hacer mención que llevar una buena muerte no ocurre con todos. Como ya se mencionó, es un proceso que necesita preparación mental, entrenamiento para poder llevar una buena concentración y poder tener una buena muerte. Y esto es sumamente importante porque se considera que al último momento de conciencia es el que va a determinar si tienes, si vas a un reino más alto o un reino más bajo. Y esto se ha influenciado por los pensamientos que tenga uno. Y bueno, la meta del cuidado espiritual pues es, como ya había mencionado, tener la mente tranquila al momento de fallecer, que vemos que no es un proceso que dure es al momento. Sí, hemos visto que este proceso de muerte se cree que puede durar hasta 3 días. Y bueno, el esquema de hospicios en hospicios budistas incluye lo que es el dar el amor, el mostrar simpatía a través del pensamiento, la palabra y escritura hacia el paciente en etapa terminal. También en ayudar y ayudarlo a que acepte la muerte como algo natural y hacer que la mente se enfoque en las 3 joyas que había contado también mi compañero Jesús, que es el Buda, que es como todo lo iluminado, enfocarse en ello. Las damas que son las enseñanzas de Buda, y el Shansa, que es la orden o la comunidad budista. Y bueno, se cree que el hacer esto pues ayuda para seguir el camino del budismo y así poder tener una buena muerte. También está el liberar de miedo, enojo y ansiedad al paciente, ayudarlo a dejarlo ir todo. Veremos también que es importante el desapego, por ejemplo, principalmente a lo que es el cuerpo. Y también el acondicionar un ambiente tranquilo, donde el paciente va a pasar sus últimos momentos. Ahora vamos a enfocarnos en lo que son los cuidados de hospicio en los hospitales de Tailandia. Aquí es importancia mencionar
que los hospitales pues tienen carencias. Sin embargo, lo que es el personal médico y de enfermeras, pues siempre da su mayor esfuerzo para que los pacientes tengan un buen trato y un buen morir. Se comenta que varias anécdotas sobre enfermeras que han tenido acciones en las cuales se les da a los pacientes esa ayuda para que estén más tranquilos, que no tengan rencores. Por ejemplo, es el caso, mencionan, de una enfermera que ayuda a un paciente el cual estaba triste por la situación de que había peleado con su esposa, porque él le había sido infiel, había tenido dos esposas menores, y ella pues pudo mediar la comunicación que se daba entre la esposa y el esposo y se da el perdón. Esto al final pues, resultó en que el paciente tuvo una muerte más tranquila, en la cual no tenía ese sentimiento de culpa, y también para su pareja el eliminar este rencor pues también les ayuda a tener un mejor duelo. Y es muy importante en la cultura tailandesa budista el tener un momento de perdón. Inclusive se tiene la costumbre de reunir a la familia y realizar una como ceremonia en las cuales todos los familiares, amigos, pues perdonan y se perdonan entre ellos. Esto mismo, tanto para el beneficio como para el paciente como para los deudos. En esa situación de los hospitales hay 3 obstáculos para llevar una buena muerte. El primero es que son pocas las enfermeras que están internadas en los cuidados paliativos y no hay muchas que estén interesadas en ello. Es un número reducido. También está el deseo de los familiares o los médicos para prolongar la vida de los pacientes. Aquí es donde entra también un tema muy conocido aquí en la medicina occidental, en los cuidados paliativos, que es el encarnizamiento terapéutico. Cuando ya no es posible tratar a los pacientes, llevar manejo terapéutico y solo es prolongar la agonía. También está el uso de drogas que alteran el estado de conciencia. Como les había comentado, el estado de conciencia es muy importante para llevar una buena muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que estar concentrados en ello. Entonces, por ejemplo, es el caso de los opioides fuertes que se utilizan para el tratamiento del dolor, son analgésicos. Pueden alterar el estado de conciencia y no son muy bien aceptados, inclusive es una situación de debate en la cultura budista. Hay acciones que se dan en los hospitales, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo, el de Chulalongkorn, de la Cruz Roja, tiene un programa particular que se llama Deseando Bien. Este programa, el titular es el doctor Isara Yuspraisura, el cual es un programa muy semejante al que se tiene aquí en América, por ejemplo en Estados Unidos, que es como el último deseo, en el cual se busca principalmente en pacientes pediátricos que estén enfermos por cáncer o VIH y que pues muy seguramente no tardarán mucho en morir. Se les busca el realizar un deseo. Por ejemplo, se tiene antecedente de que ya se le han dado esta práctica a más de 40 niños. Se tiene la anécdota de que a un paciente, él deseaba el ver a los osos pandas, nunca los vio, y por medio de una colecta se pudo cumplir este sueño, llevar a este niño a un zoológico en una provincia de China y pasar todo el día ahí. Finalmente pues falleció, pero bueno, se comenta que de una manera en el cual fue con menos sufrimiento por el haber realizado este deseo. También hay otros deseos que se cumplen o que se piden comúnmente, como es el ir a la playa o el dejar el hospital y pasar sus últimos momentos con la familia, con sus padres principalmente.
Pasando ahora a los cuidados de hospicio en casa. Ya pues, vimos los cuidados que se dan en el hospital, ahora vamos a ver el manejo que se da en los hogares. Y bueno, lo ideal siempre ha sido que los últimos momentos antes de fallecer, pues se vivan con los seres queridos, ya sean amigos, familiares, y pues qué mejor que hacerlo en casa. Y bueno, hay algunos hospitales que tienen un programa en el cual enfermeras capacitan a los familiares para que puedan realizar estos cuidados a los pacientes sin la necesidad de estar en un hospital. Por ejemplo, los hospitales de Chulalongkorn, que ya se había comentado, y el de Ochira Payabal. Aquí es importante el entender que hay un sentido de gratitud en la cultura budista con los padres, principalmente por el hecho de habernos dado la vida, por el habernos criado. Y se tiene ese sentido de gratitud de los hijos hacia los padres, en el cual cuando sea necesario estará ahí con ellos. Y hay una anécdota que comenta de una paciente, de la hija de una paciente que tenía cáncer ya en etapa terminal, en la cual dejó su trabajo y le comentó a la enfermera de que eso no importaba tanto por el hecho de que el dinero se puede volver a ganar, pero el hecho de que una vez que su madre muera, pues ya no va a estar con ella. Entonces aquí, y también de que fue una manera de, al momento de cuidarla, pues de darle las gracias porque la había criado y se había encargado de ella y de sus demás hermanos en criarlos. Inclusive era el caso de una paciente terminal que crió a sus hijos sola, ya que en la infancia de la hija de la paciente, pues, recuerda que había fallecido y vio todo este esfuerzo que su madre había realizado. El cuidado también, este sentido de gratitud, a veces se puede complicar en pacientes que sufren con Alzheimer por todos los cambios de conciencia, de personalidad que puede sufrir. Y aquí es importante en los programas la asesoría por parte de los hospitales, de las enfermeras y bueno, también de los médicos, para que puedan entender el proceso de la enfermedad y buscar el que los familiares se adapten al paciente y también y no tanto el paciente se adapte a los familiares, ya que esta pues aceptación, el negar también la enfermedad puede causar un sufrimiento. Si se tiene conocimientos de la enfermedad, se acepta y se adapta a uno, se disminuye obviamente esta situación de dolor en la enfermedad y de agotamiento principalmente. También están las visitas por parte de religiosos, que son los monjes a las casas. Y esto ayuda a los pacientes en cuestión de su espiritualidad, sus necesidades espirituales, ya que el momento de recibir a los monjes y darles, por ejemplo, alimento, pues también se considera una acción buena, es un buen karma, entonces pues ganan méritos para tener un mejor renacimiento. Y generalmente esto sucede casi diario, en la cual ya cuando es un paciente pues en etapa terminal, pues los monjes van a realizar cantos, oraciones, dar una asesoría en cómo realizar, por ejemplo, la meditación. Y generalmente los pacientes se sienten felices y más cercanos a lo que son el Dhamma y el budismo. Y por ejemplo lo mencionó siempre un monje llamado Longfor Charan, que ya falleció, pero que él realizaba muchas visitas a pacientes que estaban en etapa terminal. Inclusive comenta la anécdota de que una vez llegó con un paciente el cual le refería que ya en sus últimos momentos
veía enfrente de sus ojos llamas, que lo cual él interpreta como lo que le espera en su siguiente renacimiento, lo cual era un reino inferior, probablemente por un mal karma que haya realizado en su vida actual o en las pasadas también. Entonces, lo que él refiere es que con cantos, con esta asesoría, ayudaba a que al final ayudó al paciente a eliminar esas visiones de llamas y estar más tranquilo, deseando estar al momento de renacer, llegar a un reino superior. Ahora vamos a pasar a lo que son los cuidados de hospicio informales, que se realizan en templos budistas. Bueno, generalmente los pacientes, aunque están más apegados a lo que es la creencia budista del morir, el renacer, aún así muchos se niegan, entran en negación al fallecer y buscan siempre alternativas como puede ser medicina tradicional o también medicina occidental, y también nos niega la posibilidad de acudir a la religión, a la creencia, por lo cual muchos se apegan a lo que es el budismo, y en muchos lugares, en muchos templos, los monjes abren sus puertas sin ningún cargo para el hospedaje de estos pacientes. Es el caso de Wat Doin Wen. Wat significa templo. Este templo pues tiene este programa en el cual acepta enfermos terminales, en el cual con los pacientes se realizan cantos, se les ayuda a realizar cantos, aprenden lo que son los Dhamma, que son las enseñanzas de Buda, y también el practicar la moralidad y la meditación. En cuanto a los cantos, se enfocan en las tres joyas que hemos visto, que eran los Dhammas, Buda y la comunidad como tal budista. Los Dhammas pues nos ayudan a entender lo que es la realidad de la muerte y de la vida. Y la meditación nos van a ayudar, le ayudan a los pacientes a tener un dominio de la conciencia y la respiración. Esto para al momento de sus últimos momentos antes de fallecer, pues estén concentrados en un buen morir. Y bueno, aquí es un testimonio de un paciente terminal, el cual había acudido a este tipo de asistencia informal de los cuidados de hospicios. Comenta que el uso del método budista pues lo ha ayudado a controlar el dolor, entendiendo que él no es el cáncer, siempre separando lo que es la mente del cuerpo, y pues lo ha ayudado a sentirse mejor. Y también no se encuentra preocupado por la enfermedad de su cuerpo, lo cual le ayuda pues a estar en lo mental pues, feliz, y también pues tiene el hecho de que tenga este entrenamiento mental pues le ayuda para enfrentar lo que es la muerte y sentirse mucho más confiado y con valor para enfrentar ese destino. Y inclusive también lo que es la meditación pues les ayuda mucho a lo que es el control del dolor. Como ya habíamos visto anteriormente, esta situación en la cual ya no se siente más dolor se le denomina samadhi, y principalmente los que logran llegar a este punto de no sentir más dolor son aquellos que tienen un dominio grande en la meditación. Inclusive este paciente refiere que ha tomado una menor cantidad de analgésicos
entonces lo cual le ayuda, pues, también le ayuda para no tener alteraciones de la conciencia. Y bueno, hay otra ayuda de otro templo, que es el Wat Padma este templo, en el cual se atiende a pacientes que sufren de VIH. En muchos pacientes, tanto en hospitales como en la misma sociedad, son estigmatizados, pacientes con VIH, por lo cual se niegan a la realidad de que ellos tienen esta enfermedad, no se la tratan y no intentan enfrentarla adecuadamente, principalmente por el miedo a la discriminación de la cual pueden ser víctimas. Entonces, en este templo que se encuentra en la provincia de Lopburi, es grande, tiene una capacidad de hasta 500 pacientes, de los cuales también atienden niños, aproximadamente 140 niños atienden, todos pacientes con VIH-Sida. Y bueno, cabe destacar que esas son imágenes de este templo. Fue fundado por un monje que antes había sido un ingeniero y bueno, se había vuelto a la religión cuando tenía 26 años. Este monje se llama Alonkot Dikapanio. Y lo fundó a la edad de 56 años. Y el nombre de Wat Phra Nong significa el templo de la huella de Buda. Y bueno, principalmente aquí se reciben pacientes con VIH, de los cuales pues, muchas situaciones los familiares dejan a sus pacientes para que se les dé este cuidado, o ellos mismos van a este templo. Aquí se les da ese entrenamiento para el control del dolor, la meditación, se les enseñan los cantos para para prepararse también mentalmente cómo llevar esta enfermedad. También el hecho de que está muy estigmatizada en la comunidad, aunque ya menos. Se han creado programas por parte del monje principal, el abad, de este templo, para realizar programas de educación a la comunidad sobre esta enfermedad para evitar el estigma que tienen estos pacientes e inclusive el alentar a las personas sanas a actuar como voluntarios en este templo para dar cuidado a estos pacientes. Y bueno, en esta imagen también del mismo templo, en el momento de que muchos pacientes fallecen, se pueden incinerar, se incineran los cuerpos más bien, y se guardan lo que son los restos, los huesos, en una de estas sábanas y se ponen enfrente de esta estatua de Buda, principalmente para la misma situación con los cuerpos, hacer conciencia de lo vano que es el cuerpo humano y de que tarde o temprano igual nosotros pues vamos a dejar este cuerpo y vamos a llevar un proceso de renacimiento. Bueno, con todos estos ejemplos de la forma en que se llevan a cabo los cuidados paliativos, pues se puede llegar a la conclusión de que la cultura budista tiene un enfoque de la vida muy diferente. No ve la muerte como el final de todo, sino como un renacimiento. Y se enfoca mucho en la cuestión del buen morir. Entonces, aunque tenga un enfoque un poco distinto, es muy
tiene ciertos puntos semejantes con lo que decía, con lo que pregonaba Cecil Saunders,